muy buenos días a todos. Quisiera agradecer la oportunidad que me dan de presentarles y de compartir con ustedes una experiencia reciente. Realmente para mí en lo personal nunca es muy grato hablar de desastres que han sobre todo cobrado la vida de personas, pero es importante aprender de estas experiencias y que podamos ver cómo verdaderamente alcanzar ese ideal de ir reduciendo el impacto de los desastres y haciendo esa reducción de vulnerabilidades en nuestros países. Para comenzar, voy a hacerles un poco del contexto de lo que es Guatemala para que entiendan un poco mejor bajo qué circunstancias se ha dado este evento. Entonces, como les mencionaba, quería empezar esta presentación hablando un poco del contexto general, porque estos temas pues siempre son importantes para comprender la preparación y el trabajo que se realiza en esta materia. Como ustedes saben, pues Guatemala es un país vecino. Tenemos cerca de 14 millones de habitantes distribuidos en 22 departamentos y 384 municipios. Este territorio, pues afortunadamente no fue visto en su totalidad afectado por el terremoto, más que todo lo que ustedes miran aquí en la región 6 del occidente del territorio guatemalteco. En la población les mencionaba que somos cerca de 14 millones de guatemaltecos que estamos trabajando juntos para reducir estas vulnerabilidades. Tenemos una población urbana de más o menos el 48% y el resto pues es población rural. Y tenemos una gran diversidad de culturas, de etnias en el país, principalmente ladinos. Tenemos un gran número de diferentes grupos mayas y tenemos pues también una comunidad de garífunas y de xincas que hacen la gestión del riesgo particularmente un reto para poderlo hacer de una manera que sea integral y que sea compartida por todos los grupos con los que compartimos Guatemala. Uno de los factores más críticos es efectivamente la pobreza. Cerca del 51% de los guatemaltecos viven en condiciones de pobreza y de estos el 15.2% de la población está en pobreza extrema, y esto pues es uno de los factores determinantes que nos colocan en esta situación de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. Y el otro componente, por supuesto, es el componente de nuestra situación geográfica. Nosotros estamos ubicados justo en la frontera de 3 fallas geológicas, de 3 placas tectónicas, la de Cocos, la del Caribe y de Norteamérica. Y esto pues evidentemente genera una serie de sistemas de fallas geológicas que recorren todo el territorio nacional. De las más famosas en Guatemala está la falla del Motagua, que fue la que generó el terremoto de 1976, pero todas estas fallas son muy activas y han generado eventos de gran magnitud. Y también la frontera entre la placa de Cocos y la Norteamérica nos genera una zona de subducción que además de generar sismos, pues también representa una cadena volcánica. Tenemos 4 volcanes activos en el territorio nacional y estos pues también nos han dado una gran cantidad de trabajo. Y esto hace énfasis en el tema de que cualquier solución y cualquier trabajo que nosotros hagamos tiene que ser eminentemente integral. No podemos trabajar únicamente cierto tipo de eventos, como lo voy a mencionar yo más adelante. Por supuesto, también estamos expuestos a una serie de eventos hidrometeorológicos. Mencionaba Iván el tema de Mitch y de otros factores. Ustedes van a ver más adelante cómo nos ha afectado el tema de descenso de temperaturas, pero por nuestra naturaleza tenemos que ver también desastres generados por el ser humano, temas como materiales peligrosos, incendios forestales, que en el caso de Guatemala no son realmente eventos naturales, sino prácticamente todos son generados por el ser humano, son en su mayoría eventos intencionales. También otra clase de amenazas, eventos masivos, eventos socioorganizativos. Y en general, yo creo que tristemente para Guatemala, podemos decir que tenemos
todas las amenazas conocidas por el ser humano, y esto evidentemente amplía este reto que tenemos para lograr esa reducción de vulnerabilidades. Ya hablando específicamente sobre el tema de riesgo sísmico en Guatemala, ustedes van a ver aquí una serie de mapas que representan la fuerte actividad sísmica en nuestro territorio. Aquí están representados eventos de diferentes magnitudes desde 1973 al 2012, y pueden ver que si bien los eventos de grandes magnitudes son menos frecuentes, también hemos tenido una buena cantidad de estos eventos, y por consiguiente la amenaza sísmica es una de las principales amenazas con las que nosotros tenemos que trabajar y hacerle frente en forma prácticamente cotidiana. El trabajo es muy similar al que se ha realizado aquí en El Salvador, generar una zonificación de amenaza sísmica. En el caso de Guatemala, la amenaza más grande se encuentra distribuida principalmente en lo que es la costa del Pacífico. Sin embargo, pueden ver ustedes que hay algunos focos aislados, por ejemplo, en el Caribe guatemalteco, cerca del área conocida como Punta de Manabí. Hay también una concentración importante de alta amenaza sísmica. Mencionaba Jorge, y creo que lo voy a repetir un poquito, que sí hay una diferencia entre un país que está preparado y uno que no está preparado para hacerle frente a las emergencias y a los desastres. Tenemos los dos eventos que mencionaba el director de Protección Civil aquí en El Salvador, el terremoto de Chile y el terremoto de Haití. Si ustedes miran en cuanto a magnitudes, el terremoto de Haití fue de 7.0, mientras que el de Chile fue de 8.8. Si vemos esto en términos de desplazamiento máximo en la falla que generó estos eventos, el de Haití fue de únicamente 5 metros, mientras que el de Chile fue de 12 metros. Y el tamaño estimado del área en kilómetros cuadrados de la falla, pueden ver ustedes ahí la enorme diferencia, porque esto está directamente relacionado con la cantidad de energía liberada durante estos eventos. El de Haití fue de 600 kilómetros cuadrados, mientras que el de Chile fue de 80.000 kilómetros cuadrados. Como indicaba también Jorge, efectivamente la energía liberada en el sismo de Chile fue aproximadamente 500 veces más que la energía liberada para el sismo de Haití. Sin embargo, el efecto pues fue muy diferente en los dos países. El número de fatalidades en Chile lo están situando alrededor de 700, mientras que en Haití algunas personas hablan de arriba de 300.000 personas que perdieron la vida en ese evento. El tiempo, y esto me parece sumamente interesante, el tiempo que se tomaron las autoridades para dar la primera respuesta, es decir, sus declaraciones post el sismo, en Chile fue de tan solo 2 horas, mientras que en Haití fueron más de 168 horas, y precisamente debido a una de las características que mencionaba Jorge en su plática. Otro de los elementos muy importantes es que en Haití no hay códigos legislados para la reducción de desastres ni códigos de construcción, mientras que en Chile ya viene trabajándose esto desde 1985. Entonces, efectivamente, creo que es importante y es de destacar y de felicitar a El Salvador por estarse preparando y por estar trabajando en gestión de riesgo, en reducción de vulnerabilidades, porque es evidente que funciona, que tiene efectos positivos y que sobre todo pues salva muchas vidas y contribuye con el desarrollo del país. Otro de los elementos que ustedes pueden ver es aquí la función de vulnerabilidad ante la mortalidad de acuerdo a los diferentes valores calculados por el USGS, y pueden ver cómo, si bien entre eventos más grandes la tasa de mortalidad crece en Chile, que es la tasa azul, mientras que la de Haití crece prácticamente de forma exponencial en la línea esta roja que ustedes ven. Y todo eso pues va hacia lo que estábamos platicando de la importancia de estar preparados. Entonces quería comentarles un poquito sobre el terremoto que se dio en noviembre del año pasado en el departamento de San Marcos.
el 7 de noviembre del 2012 y si ustedes miran algo muy interesante es que su epicentro no fue dentro del territorio nacional, fue en las costas, frente al departamento de Retauleu en Guatemala. Se dio a las 10 horas con 35 minutos y la profundidad, y esto lo vamos a hablar un poco más adelante, fue de tan solo 33 kilómetros, que es una profundidad relativamente baja para este tipo de eventos. Y dentro de las cosas que vamos a ver, porque el departamento de San Marcos está un poco más al norte que el departamento de Retauleu, que es donde estaban las costas, donde se generó el sismo, y muchas personas me preguntan por qué en Retauleu no hubo la destrucción que hubo en San Marcos, a pesar de estar mucho más cerca al epicentro del terremoto. Bueno, pues hay una serie de factores. Primero que todo, sería de preguntarnos si este evento del 7 de noviembre fue algo extraordinario para el área. Y desafortunadamente la respuesta es que no es nada extraordinario. Como les mostré, Guatemala se encuentra en un área geográfica donde tenemos una elevada amenaza sísmica y precisamente el Pacífico de Guatemala es una de las zonas donde ya teníamos identificadas como de mayor amenaza para este tipo de eventos. El otro factor que les mencionaba yo que es sumamente interesante es este perfil de la zona de subducción. Lo que ustedes miran aquí en la gráfica del lado derecho son las profundidades donde se han generado diferentes eventos sísmicos en ese eje o en esa línea donde se generó el terremoto del 7 de noviembre. Lo primero que es muy evidente es la zona de subducción, cómo es de que una placa se está metiendo por debajo de la otra. Pues aquí pueden verlo muy claramente cómo conforme van avanzando en distancia se va haciendo más profundo los eventos sísmicos. Pero lo que generó parte del problema es de que este evento fue un evento muy superficial. Si hubiera sido profundo, la energía se hubiera podido disipar más y en este caso pues no se dio y teníamos un evento que fue relativamente superficial. Y lo que les mencionaba, ¿por qué es que no hubo mayor afectación en el departamento que estaba más lejano al epicentro que Retauleu? Pues hay una serie de factores. Lo primero que es importante es de que los diferentes tipos de suelo transmiten de diferente forma las ondas sísmicas. Entonces algunos suelos amplifican la onda sísmica mientras que otros lo atenúan. Y aquí pues tuvimos una combinación de factores donde el tipo de suelo que teníamos en Retauleu no se vio tan afectado ni amplificó tanto el sismo como el tipo de terreno que se tenía en el departamento de San Marcos. Pero evidentemente uno de los factores más importantes para la diferencia de afectación entre Retauleu y San Marcos es la vulnerabilidad estructural, es decir, la preexistencia de construcciones que son altamente vulnerables a sismos. Les iba a presentar antes una pequeña grabación sobre el terremoto del 76. No lo hice para mantenerme dentro del tiempo establecido, pero en ese documental del terremoto del 76 hubieran visto que el epicentro del terremoto del 76 fue en la falla del Motagua, completamente opuesto al área donde tuvimos el terremoto del 7 de noviembre. Se dio en la parte de oriente de Guatemala y no en el occidente. Entonces, la destrucción de viviendas de adobe y de mampostería no reforzada en el terremoto del 76 se concentró en el área retirada de donde tuvimos ahora el impacto del terremoto del 7 de noviembre. Entonces teníamos mucha construcción antigua en San Marcos, mucha construcción de adobe que no había sido afectada ni destruida por el terremoto del 76, pero evidentemente esto fue una de las causas por las cuales tuvimos ese grado de afectación. Otro de los componentes importantes para poder trabajar este tema es el proceso de estimación del movimiento del sitio. Nosotros trabajamos
con el programa RESIS 2, y evidentemente dentro de los factores que tenemos ahí son la magnitud del sismo, estos fenómenos que yo les mencionaba de atenuación y propagación de la onda sísmica, las características o la caracterización del suelo para generar los mapas de movimiento del suelo del sitio. Y esto pues nos lleva a herramientas como mapas de intensidad sísmica que son de gran utilidad para el trabajo, y obviamente todo el trabajo geológico y de investigación que es necesario para poder tener una mejor preparación ante estos eventos. Y al final, con este proyecto RESIS 2, llegamos a una clasificación de intensidades correspondiente al sismo del 7 de noviembre de 2002, y donde, tal vez en la gráfica no lo puedan observar muy bien, pero los colores de mayor caracterización están precisamente en las zonas donde fueron más afectadas por el terremoto del 7 de noviembre. Y no podemos separar de todo esto la vulnerabilidad estructural, que como yo les mencionaba, es una tipología de construcción muy débil para este tipo de eventos. Nosotros sabemos desde hace muchísimos años de que este tipo de construcción no es apto para resistir sismos, y evidentemente fueron el principal problema. Y además que las personas trabajan de una manera que realmente no tiene mucha lógica, ¿verdad? Cualquier ingeniero que mire esto dice, bueno, es increíble que a alguien se le haya ocurrido hacer este tipo de construcción. Lo único bueno es de que lo de arriba lo hicieron relativamente más liviano, pero hay mucha construcción en el sector de adobe y ese tipo de construcción. Aquí pueden ver algunas imágenes de cámaras de seguridad que fueron captadas el día del terremoto del 7 de noviembre, y ustedes pueden ver la violencia y la fuerza con la que afectó el evento a esa región. Pueden ver ahí el garrafón de agua, cómo salió disparado. Es impresionante ver cómo se mueven los vehículos. En esta imagen la moto, cómo es. El terremoto tuvo como saldo trágico la pérdida de 45 vidas, 186 personas heridas, 27,000 y pico damnificados y cerca de 3.5 millones de personas afectadas. Y en términos de infraestructura, estamos hablando de un total de 31,000 viviendas dañadas, de las cuales 7,000 están totalmente destruidas, que hay que reconstruir, 33 puntos de tramos carreteros también con daños, 17 puentes dañados y 297 escuelas con diferentes grados de afectación. Y para completar el problema, tuvimos el 25 de enero del 2013 un descenso considerable de temperaturas, que incluso generó la caída de nieve en la zona de San Marcos. Y se imaginan esa combinación de personas evacuadas, personas albergadas en carpas, personas en albergues temporales, que no están acostumbrados a estos fenómenos, porque realmente no es un fenómeno que se dé muy seguido en esta región, y que viene a complicar la situación de las personas. Evidentemente, hay una serie de acciones importantes para este trabajo. Uno de estos, creo yo que tenemos que mencionar, es la importancia de lo que se trabajó en el 2010 para el Simulacro Nacional de Terremoto, que fue un trabajo realizado con la temática de preparar mejor al país. Tenía como objetivos evaluar el Plan Nacional de Respuesta, evaluar los protocolos de activación de los centros de operaciones de emergencia a nivel nacional, departamental y municipal, y evaluar la efectividad del comando y control, comunicaciones entre los diferentes niveles, tanto tácticos como estratégicos, que se tenían, evaluar la efectividad de la coordinación táctica y del sistema de comando de incidentes, evaluar los planes de respuesta de las instituciones que integran con red, y evaluar la capacidad de respuesta de los equipos comunitarios de reducción de desastres. Para este simulacro del 2010 tuvimos como participantes entidades de gobierno, la iniciativa privada, personas individuales, los colegios profesionales, la comunidad internacional, el cuerpo diplomático. Y es importante
ver el modelo o el escenario que se planteaba para ese simulacro, que iba a ser un sismo de magnitud 7.7, ubicado más o menos en el centro del territorio, en la falla del Motagua. Desafortunadamente este simulacro no se llegó a realizar porque primero nos impactó la tormenta tropical Ágata y también nos impactó lo que era la erupción del volcán Pacaya. Aquí hay algunas gráficas de este simulacro, pero quería yo destacar que uno de los elementos importantes fue el involucramiento de las autoridades a alto nivel. El presidente de la República realizó un evento en el Teatro Nacional para invitar a todo el país a participar en este simulacro a nivel nacional, y evidentemente la idea era fortalecer al sistema educativo, trabajar con los gobernadores departamentales y una serie de otros elementos. Como les indico, no se pudo realizar el simulacro porque antes de la fecha programada para el simulacro nos impactó la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Ágata. Pero estamos plenamente convencidos que todo el trabajo de preparación para este simulacro fue de gran valor para reducir el impacto de estos otros dos desastres que fueron sumamente complejos. Otro de los elementos importantes para el terremoto del 7 de noviembre fue el haber contado ya con una serie de alianzas estratégicas, como por ejemplo el trabajo que se venía realizando con el Sistema de Naciones Unidas, con el equipo UNDAP. Se invitó al equipo UNDAP de Naciones Unidas a que llegara a apoyar el proceso de coordinación en la respuesta del terremoto, que ayudara en el proceso de evaluación de necesidades, en analizar la respuesta realizada, los mecanismos que se implementaron, y a realizar recomendaciones para mejorar la respuesta humanitaria. El equipo UNDAP trabajó en coordinación en el tema de apoyo técnico al equipo humanitario del país, a la red humanitaria del país, en el tema de análisis multisectorial de necesidades, análisis de la situación de albergues, y obviamente también en una serie de informes que ellos presentaron personalmente al presidente de la República. Otra de las alianzas importantes fue con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, que nos permitió la evaluación de estructuras, la revisión de planos de construcción y del proceso, incluso el acompañamiento dentro de lo que es el proceso de reconstrucción. Otro de los elementos que ya estaban en el lugar, que ayudaron muchísimo a la atención de este terremoto, fue nuestro sistema de equipos de intervención que ya están predefinidos y que son activados a la hora de una emergencia grande, y que en este caso pues demostraron la importancia de tener estos recursos ya preposicionados y listos para trabajar. Otro de los elementos importantes para la prevención son precisamente las normativas. En el caso de Guatemala tenemos 3 normas para la reducción de desastres y estamos trabajando para la aprobación de otras 2 normas que van a venir a fortalecer nuestra capacidad de hacerle frente a este tipo de eventos. Entonces, ya muy rápidamente, solo para concluir, hablar un poquito de las lecciones aprendidas y de las conclusiones que sacamos de este terremoto del 7 de noviembre. Primero que todo, que la reacción rápida y la implementación de los protocolos de respuesta le permitió a las instituciones miembros del sistema CONRED actuar efectivamente, pero allí era nuevamente importante contar ya con estos protocolos para que pudieran ser puestos en funcionamiento. Por otro lado, que la centralización de la información en el sistema de manejo de información en caso de emergencia o desastre por parte de todos los sectores contribuyó a que el Consejo Nacional, junto con el presidente y vicepresidente de la República, tomaran decisiones que permitieran una respuesta ordenada y rápida. Otro de los elementos importantes es la conformación del Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria,
en el apoyo a definir las necesidades de asistencia humanitaria hacia la cooperación internacional. Y el estricto cumplimiento de estas normas permite una mejor respuesta. Otro de los elementos que fue fundamental para una buena respuesta para este terremoto fue el preposicionamiento de recursos en los cuartos de reacción inmediata. Nosotros contamos con 42 cuartos de reacción inmediata en todo el territorio nacional, y esto permitió a las autoridades locales contar ya con la asistencia humanitaria de manera inmediata, sin tener que esperar que ésta saliera de las bodegas centrales y pudieran ser desplazadas y desplegadas hacia las zonas afectadas. Otro elemento importante son las alianzas estratégicas que se generaron durante todo el proceso de preparación antes del terremoto, y esto generó la participación coordinada de todos los actores. Por ejemplo, los grupos de evaluadores de Irán en campo, que fueron especializados en estructuras como la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, el personal del Ministerio de la Defensa, así como grupos de voluntarios profesionales. Otro aspecto importante es la efectiva y rápida respuesta a la emergencia. Permitió que en poco tiempo se realizaran las evaluaciones de daños y análisis de necesidades para ya poder iniciar el proceso de recuperación y plantear de manera integral la reconstrucción de líneas vitales y viviendas. De hecho, el proceso de reconstrucción ya va adelantado y la meta muy ambiciosa es que las 7.000 viviendas destruidas estén reconstruidas para septiembre, octubre de este año. La implementación de normativas en la construcción es fundamental para reducir el riesgo sísmico, y en Guatemala, como les mencionaba, contamos con 3 normas en este momento que están siendo ya implementadas para reducir el impacto de los próximos eventos. Y evidentemente, y vamos a terminar con esto, que trabajar en todas las etapas de la gestión del riesgo y fundamentalmente en la preparación nos han demostrado que vamos en la vía correcta del desarrollo, y esto nos permite salvar vidas y contribuir a la mejor calidad de vida de las personas y de sus comunidades. Así es que, pues, así muy resumidamente, esa es la experiencia que tenemos del terremoto del 7 de noviembre, y con mucho gusto, pues, si tienen alguna duda, pues nosotros podríamos estar contestando cuando haya la oportunidad para esto, o pues la comunicación siempre es muy fluida y estamos a la disposición para compartir nuestra experiencia. Muchas gracias.